A veces, para entender lo que pasa hoy, tenemos que volvernos detectives del pasado. Y justo eso vamos a hacer. Vamos a meternos de lleno en una investigación científica para descubrir por qué un pedazo de tierra está en problemas y cómo, al descifrar su historia, podríamos tener la clave para salvar su futuro. Nuestra investigación, pues, comienza en un lugar muy específico. Y bueno, nuestro caso nos lleva justo aquí, a Huimanguillo, en el estado de Tabasco, México. Este mapa que ven no es solo geografía, es la escena de un misterio ambiental bastante complejo que, juntos, vamos a intentar descifrar. Ok, ¿y cómo lo vamos a hacer? Aquí está nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender bien el problema. Luego veremos qué herramientas usaron los detectives. Después conoceremos a los personajes de esta historia, las planicies y los lomeríos. Y claro, la mejor parte, los descubrimientos que nadie se esperaba, para al final ver cómo todo esto nos da un plan para el futuro. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué estamos investigando esto? Resulta que en México, y sobre todo en esta zona de Tabasco, hay un problemón que, aunque no se note a primera vista, tiene unas consecuencias gigantescas. El meollo del asunto es este. El suelo se está degradando, y mucho. ¿Por qué? Por cómo se han estado usando los recursos. Y esto, miren, pega por dos lados. Por uno, le da en la torre a la biodiversidad, o sea, a las plantas y animales. Y por otro, y esto es clave, afecta directamente a la gente que vive de esa misma tierra. Entonces, ¿cómo le hacemos para resolver un misterio tan grande? Bueno, los científicos tienen una herramienta, pero ¿qué herramienta? Olvídense de una lupa. Esto es más bien como un método para leer la biografía entera de la Tierra, su historia de vida. Se le conoce como enfoque geopedológico. Piénsenlo así. Es como si le hicieran un análisis forense al paisaje. O sea, los investigadores se ponen a ver cada capa, cada detallito, para reconstruir la historia completa de cómo se formó esta tierra. Y sobre todo para qué da y para qué no. Y lo genial de este método es que funciona como un zoom. Empiezan con la vista más grande, la panorámica, que es la geoestructura. Luego, ¡pum!, le hacen zoom al paisaje para ver las grandes áreas. Y al final, se acercan todavía más, hasta ver los detalles más chiquitos del terreno. Y justo cuando aplican este método, la historia de Huimanguillo empieza a tomar forma y aparecen dos protagonistas clarísimos. Son dos tipos de paisaje que no solo definen toda la zona, sino que además son como el agua y el aceite. Están en constante contraste. Y miren, son dos mundos totalmente diferentes. Por un lado tenemos las planicies, que se formaron porque los ríos fueron dejando ahí su tierrita, los sedimentos, y por el otro, los lomeríos, que son el resultado del desgaste, de la erosión de rocas viejísimas. O sea, es una historia de creación contra una de desgaste. Este mapa lo deja clarísimo. Vean el verde. Esa es la llanura, plana, tranquila. Y luego vean el rojo, los lomeríos, todos complejos, ondulados. Es como tener a dos vecinos con personalidades totalmente opuestas viviendo uno al lado del otro. Y aquí es donde la cosa se pone buena. La parte emocionante de la investigación. Porque al hacer ese último zoom, al ver las cosas con un detalle que nunca antes se había tenido, ¡zas! Los científicos empezaron a encontrar cosas que de verdad nadie se imaginaba. Este es el verdadero mapa del tesoro, pero en lugar de oro lo que revela es conocimiento puro. Cada colorcito que ven es una forma distinta del terreno. Juntos forman un mosaico súper detallado que nos enseña lo increíblemente complejo que es este lugar en realidad. Y gracias a este nivel de detalle, de repente pudieron identificar y hasta bautizar nuevas formas del terreno. Y ojo con los nombres, ¿eh? Depresión interloma, gota de lágrima. Suenan hasta poéticos, pero describen a la perfección rasgos únicos del paisaje que antes simplemente nadie veía. Hasta las cosas hechas por el hombre, como los pozos petroleros, encontraron su lugar en el mapa. Pero ojo, que esta investigación no fue solo de sentarse a ver mapas. Fue crucial salir a campo, hablar con la gente de ahí, con los agricultores. Y ellos confirmaron una pista vital. Hay unas zonas bajas que les llaman cubetas de decantación que se pasan inundadas 6 meses al año. Imagínense el impacto para la agricultura. Aquí es donde la ciencia de los mapas y el saber de la gente se dieron la mano. Y ahora sí, agárrense porque aquí viene el descubrimiento más loco de todos. Resulta que allá arriba, en los lomeríos, en las partes altas donde uno diría aquí no hay forma de que se encharque el agua, pues se encontraron humedales. Y no cualquier cosa, humedales que se quedan inundados hasta por 8 meses. 8 meses. Esto de verdad le dio la vuelta a todo lo que se creía sobre cómo se mueve el agua en la región. Para que quede más claro, miren este corte del terreno. Es como si rebanáramos un pastel para verle las capas por dentro. Podemos hacer un recorrido visual, ¿no? Desde las partes más bajas, las depresiones que están marcadas como D, hasta las meras cumbres, la C.
Y así vemos cómo todas estas formas del terreno juegan entre sí para crear esas condiciones tan pero tan raras. Ok, ya juntamos todas las pistas, ya resolvimos parte del misterio. Pero ahora viene lo más importante. ¿Y ahora qué? O sea, ¿de qué sirve toda esta información? ¿Cómo nos ayuda a resolver el problema con el que empezamos? Porque el resultado final no es nada más un papel para archivar, no. Es un plan de acción. Este mapa, con todo su detalle, se vuelve la herramienta fundamental, la base para tomar buenas decisiones sobre qué hacer con la tierra y, claro, para proteger los recursos que nos quedan. Con esta radiografía del terreno, ahora sí es posible saber con punto y coma qué zonas son las buenas para la agricultura, dónde conviene reforestar, qué cachitos de tierra son vitales y hay que conservar sí o sí. En resumen, nos da el manual para manejar el territorio de forma inteligente, para frenar el daño e incluso empezar a sanarlo. Al final, esta historia secreta de Huimanguillo nos deja una gran lección. Cada pedacito de tierra tiene su propia biografía, escrita en sus relieves, en sus suelos. Y eso nos lleva a una última pregunta, ¿no? Si nos pusiéramos a ver con esa misma curiosidad de detective el lugar donde vivimos, ¿qué historia increíble descubriríamos justo debajo de nuestros pies?